11, 18 y 20, son 2 versículos apenas, y dice así: el Señor me lo hizo saber y lo comprendí, me mostró las maldades que habían cometido. Pero yo era como un manso cordero que es llevado al matadero, no sabía lo que estaban maquinando contra mí y que decían: destruyamos el árbol, con su fruto arranquémoslo de la tierra de los vivientes para que nadie recuerde más su nombre. Pero tú, Señor Todopoderoso, que juzgas con justicia, que pruebas los sentimientos y la mente, déjame ver cómo te vengas de ellos, porque en tus manos he puesto mi causa. Y el Evangelio se encuentra en Marcos 9, del 30 al 37. Le invito a que se ponga de pie, si puede. Y dice así, en el nombre del Trino Dios. Dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto, y no se atrevían a preguntárselo. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó: ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Esta es palabra de Dios. Amén. Podemos tomar asiento. Claro, hermanos y hermanas, que el domingo pasado les eché de menos. Estuve, como deben saber, porque se puso en el internet, ahí está en la página de Facebook. Estuve en la tercera iglesia presbiteriana de Aguadilla. El sábado participé, esa iglesia donde asistía tu mamá, Evelyn. Evelyn era miembro de esa iglesia, se formó allí. Y otras personas más vinculadas a esta iglesia también, como Yanira. El sábado estuve participando de un evento del sínodo, y que era sobre la teología reformada y cómo sirve de herramienta ante la crisis. Y el domingo estuve en la tercera. Así que prediqué de lo mismo que predicó Yanira aquí. Bien, así que después de... Bueno, Yanira dijo pues que yo le solté el tema para que, ¿verdad? Porque no quería hablar de él. Pero no, yo iba a hablar de lo mismo allá. Así que después del domingo, después de escuchar el domingo, un sermón sobre la lengua y Santiago 3, ¿verdad? Y el que no lo escuchó, está ahí en YouTube y en Facebook. Después de escuchar un sermón sobre la lengua y escuchar el que tenemos para el día de hoy, no cabe duda alguna, hermano y hermana, que las relaciones interpersonales en la iglesia son de vital importancia. Mire, el que viene de visita sabe, porque en la atmósfera, en los lugares se siente. Eso pasa en sus trabajos. Usted sabe cuando usted empieza en un trabajo y usted dice, la escucha a gente decir por ahí, aquí como que la vibra como que no es muy buena. Como que se respira en el ambiente, la cosa tensa, aquel que no mira al otro, el otro que saluda y ni le responden el saludo. Así que eso mismo, en algunas iglesias, yo no digo aquí porque aquí no se siente, pero en algunas iglesias la gente experimenta eso. Los líderes que se evaden y que mire, ni con un palo de escoba se tratan. Mientras más lejos, mejor. Y uno entra por una puerta, el otro entra por la otra. Esa experiencia, ese tipo de emociones, se puede sentir dentro de la vida de la iglesia. Por lo tanto, es vital que las relaciones humanas en la iglesia sean las mejores.
que la gente en la iglesia no es que usted va a ser amigo de todo el mundo. Nadie pretende que usted sea amigo al nivel de una amistad incondicional. Usted va a tener gente con la que es más afín que con otra. Eso es totalmente normal, natural y humano. Pero es que no se saquen los ojos. ¿Ves? Que exista la deferencia, el amor, la cortesía, que podamos vivir y que podamos respirar y estar en un mismo lugar y que entendamos que la misión nuestra es mayor que mis particularidades, que el proyecto de la iglesia es más grande que lo que yo pueda pensar. Así que hoy escuchamos que los discípulos están discutiendo, mire lo que discuten. Era como, el relato parece como que si se tratara de dos niños, o de dos no, de unos cuantos niños, de 12 niños en todo caso. Están hablando entre sí quién es el más importante. Como cuando un hermanito le dice al otro, es que mami me quiere más. Mami me quiere más a mí que a ti. Es como una conversación así, es un infantilismo por parte de los discípulos. Yo no sé si usted lo lee así, pero yo lo veo así. Yo me creo esta película en la cabeza y yo me lo imagino aquel sacándole la lengua al otro. No, Jesús me quiere más a mí. Sí, pues a mí me lo ha dicho y me lo dijo en privado. Entonces, a mí me abrazó y me abrazó fuerte. Entonces, cuando usted es hijo único, usted no sabe lo que es eso, ¿verdad? Porque no hay esa rivalidad, ¿eh? Pero cuando usted tiene más de un hermano, pues sí. Y en estos días que yo compartí, aproveché el viajecito y vi a mi mamá, comí sancocho en su casa. Fui y visité también a mi papá, y vi a mis dos hermanos. Así que, y uno ya de adulto va notando las diferencias y uno ve las relaciones, cuáles son más estrechas con quién, ¿verdad? Y cómo se da la relación de los padres de uno con uno. Pero los discípulos están en esta onda de pensar que quién es el más importante. Mire, Jesús no se ha muerto y ya se están repartiendo entre ellos quién va a ser secretario de Estado, el secretario de Defensa, y quién va a estar en la Cámara, quién va a estar en el Senado. O sea, ya ellos están en esa onda, discutiendo quién es más importante, el secretario de la Gobernación. Así que eso nos pone en perspectiva sobre lo que sucede, hermano, en algunos círculos, como el trabajo, en la familia puede pasar y puede suceder hasta en la iglesia. Aquí notamos, yo creo que un problema, y es el problema de ser ambicioso. Ahí vemos un problema, es el deseo por tener poder. Vemos un problema, hay gente que anda por la vida buscando fama. Bueno, y ahora en esto de las redes sociales, usted sabe que todo el mundo anda buscando sus 3 segundos de fama, o sus 5 o sus 10, depende del TikTok cuánto dure. ¿Ves? Así que todo el mundo anda en esa. Hay gente que va por la vida buscando reconocimiento y hace tal o cual cosa, moví esto de aquí a aquí y quiere que se lo reconozcan. Y si no se lo reconocen, dicen, yo hice tal cosa y nadie dijo nada, a mí nadie me agradeció. Dice la leyenda que el rey Midas era muy rico. Todo el oro del mundo, tenía todo el oro del mundo. Mire, tenía un castillo hermoso, hermosos jardines, vivía allí con su hija, era feliz. Midas estaba obsesionado por las riquezas. Lo que más le generaba felicidad era contar sus monedas y tirárselas sobre él. Ese era el gozo y la alegría. Un día, Sileno, un soldado del dios Dionisio, fue encontrado borracho en los jardines de Midas. O sea, un soldado del dios Dionisio fue encontrado borracho en los jardines del rey Midas. Fue llevado ante el rey Midas y allí el soldado le contó de otros lugares que existían al cruzar el Atlántico. El soldado le empezó a contar, ¿tú qué crees que esto es lo único que hay? No, del otro lado hay otras tantas cosas más. Midas envió una escolta para que llevaran a Sileno hasta su casa. Cuando el dios Dionisio supo la historia de lo que pasó con su soldado que estaba borracho en los jardines del rey Midas, le dijo a Midas que pidiera un deseo y que él se lo iba a conceder. Midas pidió que todo lo que él tocara se convirtiera en oro. Y así fue. Todo lo que tocaba comenzó a convertirse en oro. Y todo iba bien hasta que tuvo hambre.
cuando le trajeron un mofongo, cuando le trajeron la comida se convirtió en oro sólido. Lo mismo sucedió con el vino y con todo lo que Midas tocaba. El hombre comenzó a llorar y a llorar. Y su hija, al verlo, desesperada, corrió ante el papá y lo abrazó, convirtiéndose la hija en una pieza de oro. Midas le pidió a Dionisio que lo ayudara y el dios Dionisio le dijo: vete a lavar al río. Midas volvió a la normalidad y agarró agua suficiente para llevársela a su hija y decidió que el resto de sus días iba a vivir en una cabaña, en un bosque, con su hija. Así que no hay duda, hermano y hermana, que existen muchas personas ambiciosas, que el que tiene quiere más y más. Hay personas que les gusta el poder, que les gusta sentirse importante. Hay algunas personas que son como Midas, movidos por el deseo. Tenía oro suficiente, pero quería más. El deseo muchas veces que busca la gente es el deseo de ser más fuertes, más importantes. Hay quienes andan por la vida queriendo tener más capacidad económica, gente que quiere asegurarse la vida y más allá de la vida, y que lo que tienen le da para vivir la vida, pero quieren más. El problema es que las personas que piensan así comienzan a ver al resto del mundo como un obstáculo a eliminar, como un puente sobre el cual cruzar. Pero el problema de tales conductas es que se constituyen en ideales de vida. Incluso aún personas que proclaman y se proclaman ser cristianos pueden estar poseídos por este virus. Vale la pena, yo creo que distinguir con relación a ambición, ¿verdad? Para que no nos confundamos, hay una ambición que es sana y saludable. Mire, cuando usted tiene ambición de alcanzar una meta, eso está bien, no es problema. Usted tiene que ser ambicioso en esa dimensión. Pero hay una ambición que es enfermiza, que es cuando algo se convierte en la prioridad y usted pierde el foco. Ya eso es otra cosa. La carta de Santiago, que no la leímos hoy, pero que sigue estando en el calendario, nos invita a evaluar esas ideas y pasarlas por el ojo del Evangelio. La codicia al dinero, al prestigio, al poder, nos puede conducir por un camino sin regreso y nos puede incluso alejar de la fe de manera irreversible. Aunque nos sigamos llamando, considerando cristianos, aunque vayamos a la iglesia. ¿O es que usted no conoce a alguien que poco a poco su trabajo, el dinero, el querer, lo sacó de la iglesia? ¿Conoce usted a alguien así? Que el trabajo, el querer, el tener, tenía el domingo libre, pero descubre que si trabaja domingo, se lo pagan doble. Entonces, pues ahora trabaja domingo también. Trabaja los 7 días. Y olvídate que el que no quiere trabajar, se lo deja saber y agarra el turno. Se llena de trabajo. Una obsesión no por el trabajo, por el dinero. Porque nadie quiere trabajar. Lo que la gente quiere es el resultado del trabajo, el dinero. Así que todos conocemos a un vecino, incluso todos conocemos a un familiar que quiere tener más y más y más dinero. Que quiere tener más poder, más propiedades, que le hace cualquier cambio a la casa y allá está inventándose una fiestita, pero no es para la fiesta, es para que vean lo que hizo. Usted y yo conocemos un vecino, un familiar, a alguien que es avaro, que cree que se llevará el dinero a la eternidad. Conocemos gente así. Ahora bien, en el Evangelio de Marcos encontramos unos discípulos ambiciosos, unos discípulos totalmente desenfocados del reino. Por esta razón Jesús tiene que tomar de su tiempo y discipularlos porque están en un total desacierto. Jesús les habla y él está hablando de entrega y de cruz. Mira el tema. Jesús les está hablando de cruz, de entrega, y ellos están hablando de sus ambiciones. ¿De quién más importante? ¿De quién es el más importante del grupo? ¿Quién va a ocupar el puesto más elevado? ¿Quién recibirá más honores?
Y es como cuando pasan algunas familias con las herencias. No se ha muerto el viejo o la vieja y ya los hijos se están peleando la herencia. ¿Conoce usted casos de eso? Y está aquel hijo que dice, mira, a mí no me importa nada de eso. Yo no necesito nada. Pero no firma el papel. ¿Ah? Y está el otro que es aguzado, como dicen en el campo, aguzado. El otro que es listo, que toma ventaja. Dice, no, a mí me debería tocar más porque yo estaba aquí. Mientras tú estabas paseando, mientras tú estabas en otro sitio, en otro país. ¿Verdad? O sea, no se ha muerto la persona y ya se están discutiendo la herencia. Algo así estaba pasando con Jesús. Jesús llama a los 12 y los invita a que se acerquen. Les explica que para seguir sus pasos, para parecerse a Él, han de requerir dos actitudes fundamentales. La primera, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y servidor de todos. O sea, el discípulo de Jesús ha de renunciar a sus ambiciones. El discípulo de Jesús tiene que renunciar a la cuestión de los rangos, a los honores, a las vanidades. En su grupo, nadie debe pretender estar sobre los demás. Al contrario, ha de ocupar el último lugar, ponerse al nivel de quienes no tienen poder ni ostentan rango alguno. Y desde ahí, ser como Jesús, servidor de todos. Ese es el camino de Jesús, hermano y hermana. Uno que dejó su gloria para habitar entre nosotros. La segunda actitud que Jesús requiere es que el centro de la vida esté en servir a los necesitados. O sea, primero, que el que quiera ser primero sea servidor de todos. Y lo segundo es que el centro de la vida está en servir a la gente que necesita. Jesús lo ilustra, hermano y hermana, con un gesto hermoso. Pone un niño en medio de los 12. Pone un niño en el medio del grupo para que aquellos hombres ambiciosos se olvidaran de los honores y las grandezas y que pongan los ojos en un pequeño niño, en los débiles, en los necesitados, en los que necesitan y los que requieren defensa, cuidado. Luego abraza al niño. Yo me imagino esa imagen poderosa, ¿verdad? Lo pone en el centro y luego lo abraza. Yo creo que no debe existir algo más lindo que un abrazo de Jesús. Y ese niño que no tenemos ni nombre, ni mucho menos, no sabemos nada de él, experimentó un abrazo del Maestro. Y dice que el que acoge a un niño como este, en mi nombre, me acoge a mí. Ahora bien, hermanos y hermanas, una iglesia que acoge a los pequeños, a los indefensos, está enseñando a acoger a Dios. Una iglesia que mira hacia los grandes y se asocia con los poderosos, está desconectada de lo que es el Evangelio. Está desconectada de lo que es la buena noticia. La persona verdaderamente grande es un diácono, un servidor, un sirviente de la causa del reino. Interesante que Jesús invierte el orden. Grande es el que sirve. El que no sirve, no sirve. Si una persona no vive para servir, no sirve para vivir. El gesto de Jesús debe turbar profundamente a los discípulos. Miren, en esa época los niños no tenían estatus social así como las mujeres ni los esclavos. Hoy los niños son importantes, son personas, los contamos. Pero en esa época los niños eran unas criaturas las más insignificantes de la cultura. Mire, por su estatura y por su edad no estaban en condiciones de participar en la guerra, ni en la política. No servían entonces tampoco para la vida religiosa. O sea que Jesús coloca a uno de esos pequeños en medio de ellos y muestra cómo el presente y el futuro de la comunidad está en colocar en el centro no a las propias ambiciones, sino a las personas postergadas, a lo simple, a lo sencillo, a la gente que no tiene voz. Esa es la gente que para Jesús está en el centro. Para ellos es. Solo así se revierte el sistema social de valores.
donde no se pone en el centro las personas adineradas, no se pone en el centro a las celebridades ni a los VIP. La gente no es valorada por el apellido que llevan, sino simplemente por existir, por ser un niño, por ser un pobre, un indefenso. De ese y de esa, Jesús tiene cuidado. Así que, amada iglesia, la novedad de Jesús consiste en hacer grande lo pequeño, en hacer grande lo doméstico, lo insignificante. Claro, Jesús entiende que debemos tratar a los niños con gran respeto, pero también el niño simboliza cualquier persona que sea necesitada, cualquier persona desamparada, cualquier persona con bajo estatus. Jesús nos pide recibir a aquellos que no tienen hogar. Oiga, Jesús nos invita a recibir a los minusválidos, los que padecen de enfermedades mentales, los enfermos, las enfermas, los ignorantes. Si tenemos alguna ambición, iglesia, que sea la ambición de servir a los demás. Los discípulos necesitaban arrepentirse. Y arrepentirse por estar discutiendo entre ellos cuál era el más grande, el más importante. Algunas luchas, por supuesto, se dan en las iglesias. Algunos en las iglesias se creen más importantes que los demás. Más importantes porque llevan más tiempo, porque aportan más, porque conocen más. Uno se tiene que preguntar, ¿se siente usted importante? ¿Se siente usted importante? Pues sea el servidor de todos y de todas. Así que entienda, amado hermano, que somos llamados a servir al pobre. Somos llamados a servir a los marginados, al indocumentado, al inmigrante, al enfermo, al adicto. Somos llamados a reconocer, a validar, a cuidar de aquellos y de aquellas que tienen otra identidad sexual, los de la otra raza. Somos llamados a cuidar de los que tienen otro color de piel. Somos llamados a cuidar de aquellos a los que nadie quiere cuidar. Estas personas son los menospreciados, esos son los menos valorados. Así que, amada iglesia, volvamos a escuchar que la ambición no tiene parte en nuestra fe, que la prepotencia, la vanidad no caben en el reino de Dios, que lo que mueve al cristiano y la cristiana no es poseer, no es tener, no es ganar, no es acumular, porque usted sabe que la vida es pasajera y que todo se acaba, que nada nos podemos llevar, porque ¿de qué vale ganarlo todo y perder el alma? Termino diciéndoles que hay que sembrar esperanza, hay que dar vida, tenemos que ser siervos de Dios sin perder la perspectiva de que estamos aquí no para reconocimientos, estamos aquí para servir. Si fuiste llamado a ser líder, tómalo con total humildad. Si fuiste lastimado porque alguien te decepcionó, hoy es día de sanar. El más grande es el servidor de todos. Dejemos, hermanos y hermanas, las luchas de poder, de ambición. Dejemos a un lado el deseo de que nos exalten. Seamos servidores. Aquí lo importante es abrazar a todos aquellos y aquellas que nadie quiere abrazar. Esa es la gente importante. Usted no vale por el grado académico que usted tiene. Usted no vale porque venga de una familia tal X o Y. Usted no vale por lo que usted tiene en caja, en el banco. Usted vale porque es un hijo, una hija de Dios, y a usted se le imputó dignidad desde ahí, desde el hecho de que usted le pertenece al Señor. Ahí está nuestro valor. Nada nos define, solo el que somos hijos e hijas de Dios. Así que el Espíritu Santo nos ilumine hoy en la comprensión de que para Jesús, servir es el camino que debe asumir todo creyente. La vida, hermano y hermana, no es tener.
Y de paso, el problema no es tener. El problema es cuando perdemos de perspectiva y en vez de nosotros tener, lo que tenemos nos posee a nosotros. ¿Bien? Así que, pero la vida no es tener, la vida no es acumular, no es poseer. La vida es vida cuando servimos al prójimo, cuando bendecimos a alguien, cuando abrazamos a un niño, cuando abrazamos a un anciano. Ahí tenemos vida. Cuando podemos darle la mano a alguien, ahí hay vida. Qué bien se siente uno cuando es útil, cuando eres capaz de bendecir a alguien. Oiga, eso te renueva, te llena. Así que, hermano y hermana, vamos a crecer como comunidad. Y vamos a crecer como comunidad de fe donde somos prudentes. Prudentes con la lengua, como escuchamos el domingo pasado. Prudentes con lo que decimos. Y donde nadie está buscando reconocimiento. Vamos a hacer de nuestra vida una vida de servidores del Señor, donde lo más importante aquí sea el que necesita, donde lo más importante sea reconocer que somos creación de Dios, hijos e hijas de Dios, y que el que tenga necesidad va a ser abrazado por la comunidad de fe, que lo valida, lo afirma y lo pone en el centro. Los grandes son los chiquitos, ¿bien? Los grandes de verdad son los que sirven. Esa es la gente importante, la que sirve, la que da con entrega, sin espera de que le reconozcan nada. Que Dios nos bendiga hoy, nos bendiga siempre y que podamos ser servidores del Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Dios bueno y Dios maravilloso, a ti la gloria por siempre. Enséñanos, oh Señor, el camino de la humildad, de la sencillez, de la sabiduría. Enséñanos, Señor, a ser prudentes. Enséñanos, oh Dios amado, en ver al que tiene necesidad como el centro de la comunidad de fe. Te pedimos, oh Dios, que bendigas a tu iglesia, los que están aquí presentes, los que nos ven a través del internet. Gracias te damos, oh Dios. Gracias, Señor. Te pedimos en esta hora, oh Padre Santo, que nos enseñes, oh Dios, a ser conforme, que nos enseñes, Señor, a que no debemos acumular, no ser ambiciosos y gastar la vida en queriendo ser el primero, sino en gastar la vida anhelando, Señor, servirle a todos aquellos y aquellas que necesitan de nosotros. En Jesús oramos dándote la gloria, hoy y siempre. Amén, Señor, y amén.